celebración hay siempre un pasado, un presente y un futuro. Abarca esas tres dimensiones. Tanto para nosotros hoy en día, en la comunión, porque recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, ahorita vamos a reflexionar en ello. Tenemos algo que estamos viviendo en el presente al venir a la mesa, una dimensión muy importante para nosotros, y también en un futuro, esa esperanza que tenemos en el Señor cuando Él venga. Lo mismo sucedía en el tiempo de Jesús. Él estaba recordando también el pasado, una historia, y eso es el objetivo de que era la Pascua, que es lo que ahora nosotros hemos, el Señor Jesucristo con el nuevo pacto reconocemos como la Santa Cena. Y también vivían un presente y esperaban un futuro, que es lo que quería remarcar. Y era tan importante para ellos esta Pascua, que todo judío de alguna manera, alguna otra vez tenía que ir a Jerusalén. Y cuando está preparando esta Pascua, dice el Señor en Lucas 22:15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Era un momento muy especial para él. Él ya había tenido 2 o 3 Pascuas con sus discípulos y todo lo que significaba para ellos. Pero esta era una Pascua muy especial, muy particular. Anhelaba tenerlas con él, con sus discípulos. En cada Pascua seguramente él recordaba Jesús en su infancia, cómo José preparaba todo, tomaban al cordero, las especies, ese momento familiar tan especial, porque era un momento familiar que recordaba algo que había sucedido miles de años antes, que era la salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación. Este pasado que recordaban en la Pascua era especialmente la 10ª plaga. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la 10ª plaga? Ya había dado 9 oportunidades el Señor para que lo reconocieran tanto los egipcios como los hebreos, de que Él era el Señor, de que Él era el Dios, de que era el verdadero Dios. Y viene la 10ª plaga cuando todos los primogénitos habían de morir, a menos que por fe sacrificaran un cordero, pintaran la entrada de su casa, y allí estaba la gran diferencia. Los primogénitos de los hebreos murieron, y los primogénitos de los hebreos sobrevivieron, por la gracia y la protección de Dios, por ese cordero que había sustituido a ese primogénito. Y esa fue la instrucción que le dio, que cada año debían de recordar ese suceso, repitiendo esa cena en familia. Y cuando un niño venía le decía a su papá: oye papá, ¿por qué hacemos todo cada año? Tan bonita la mesa, todo bien preparado, todo un ritual, toda esta solemnidad, es porque un día el Señor habló a Abraham, le prometió unas cosas, habló a Moisés, nos liberó, fuimos esclavizados, y el Señor se molestó y rescató a su pueblo de ello. Y esto lo hacían cada año. Era un momento familiar muy especial. Yo no sé si nosotros podemos recordar nuestra infancia. Hoy ya se ha perdido mucho, pero yo recuerdo mucho mi infancia, como toda mi familia, mis tíos, mis abuelos, mis primos, nos reuníamos en la casa del más viejito en Navidad, recordando ciertamente el nacimiento de Cristo, pero era un momento de fraternidad, de recordar, de platicar, y son momentos muy especiales, muy trascendentales en nuestra vida, que nos marcan. Eso era la Pascua. Lo que quería el Señor es que ninguna generación olvidara la misericordia y la salvación que hay en Dios. Y todo judío anhelaba cuando menos tener una Pascua en Jerusalén. Lo hacían la mayor de las veces en sus hogares, pero ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua era para ellos cuando menos una vez en su vida. Y eso recordaban cada vez que celebraban la Pascua. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesucristo que a dónde iban a celebrar la Pascua,
Él les dice que tienen que preparar, que tienen que hacer todo, les da las instrucciones a dónde ir y les dice, esta Pascua va a ser más especial que todas las demás. Y si recordamos ese presente en el que están viviendo, porque van a recordar un pasado de un Dios poderoso, liberador, y en el presente en el que están subyugados al Imperio Romano, pero acaban de pasar esa entrada triunfal, acaban de pasar esos debates con los fariseos y los saduceos en los que el Señor se manifestó poderoso, sabio, y ya no cabía la menor duda en sus corazones de que Él era el Mesías. Ese Mesías que en el pasado les habían prometido que nuevamente volvería a liberarlos. Imagínense las expectativas que tenían los mismos discípulos de esa Pascua, sobre todo cuando les dice, cómo anhelo tener esa Pascua con ustedes. Ellos mismos decían, en la misma cena, ya estaban cenando, ya estaban en la celebración de la Pascua y todos anhelaban estar uno a la derecha, otro a la izquierda, ser los primeros, y el Señor les da la lección de servicio, les toma la toalla y ustedes no pueden ser como los demás gobernantes. Y cuando cae el balde de agua fría es cuando dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y así como que empieza ya a cambiar la sintonía de esa Pascua. Ya no era esa algarabía simplemente de ver cumplido ya el reino y ellos gobernando Israel. Y es en ese momento en el que en este presente viene siendo la última Pascua para el Señor Jesucristo. La última Pascua de esos discípulos que cuánto habían aprendido. La finalidad de la Pascua era recordar, aprender, que la familia se mantuviera unida en relación a un Dios. Eso les daba identidad como pueblo. Eso es lo que los mantenía unidos. Ya no eran más 12 tribus dispersas y sin ningún compromiso unos con otros, sino a través de la Pascua, esa liberación que hace Dios del pueblo de Israel, les daba identidad como pueblo. Los hacía hermanos de sangre. Y hoy pueden ver ustedes a los judíos cómo tienen esos lazos de sangre tan fuerte por esta Pascua. Esta última Pascua para Jesús, de alguna manera, ubica a sus discípulos y les empieza a compartir algo nuevo. Les empieza a recordar que iba a haber un nuevo pacto. Y esto se convierte entonces en un futuro que empieza Él a prometerles a sus discípulos, que es la primer Santa Cena, aunque nosotros la conocemos como la última cena, porque fue la última que compartió, y es la última, quiere decir que hubo unas anteriores. Él acostumbraba alrededor de una mesa enseñar, fraternizar, mostrar su amor, su misericordia, recordar quién era ese Dios poderoso. Y ustedes pueden recordar, ya después de resucitado, el Señor Jesús lo reconocen los que iban en el camino de Emaús. ¿Por qué? Por cómo parte el pan. Era algo que el Señor hacía mucho. De repente hasta se invitaba solo, decía, a ver, Zaqueo, voy a ir a tu casa a cenar, y además voy con todos mis discípulos, prepara una cena. Esos momentos de convivencia alrededor de una mesa, alrededor de los alimentos, en los que Él siempre manifestaba esa preocupación por los más necesitados. Cuando está en el Sermón del Monte, después de dar una gran enseñanza, ¿qué les dice? Denles de comer a todos. Oye, Señor, son un montón, ¿de dónde vamos a sacar? Y se hace el milagro de la multiplicación de los panes. Esta última Pascua y primer cena del Señor, ya como cena, porque Él cambia, esta es mi sangre del nuevo pacto, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Empieza a cambiar el sentido de la antigua Pascua. Ahora Él es el Cordero, ya no es ese Cordero que estaban hasta ese momento disponiendo y comiendo. Y empieza a cambiar todo el sentido y sí les promete y les dice, yo pues
os asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay una nueva promesa. Ciertamente la promesa que percibieron en la primer Pascua era una tierra prometida. Salían de la esclavitud y tenían que ir hacia una tierra prometida, que era la tierra de Canaán, una tierra que tenían que conquistar con la ayuda de Dios y que lo lograron y que perdieron y que ahora nuevamente en el tiempo de Jesús estaban ahora subyugados por Roma, como les decía. Pero en ese presente tenía mucha importancia la comunión. Dice Pablo en Corintios: esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y fíjense muy bien aquí cómo Pablo reitera el plural. Entramos en comunión con Cristo. Todos entramos, todos damos gracias. No es un momento individual, es un momento en que como pueblo, que como hijos de Dios, tenemos que tener esa fraternidad, esa comunión, ese amor, ese lazo, porque ahora ya somos hijos de Dios. Y cuando Pablo le está escribiendo a Corinto se había olvidado de todo ello. Dice en el 11:20 al 22, cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Unos tienen hambre, mientras que otros ya se embriagaron. ¿Por qué pues porque no tienen en sus casas qué comer y qué beber? ¿Acaso menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les puedo decir? ¿Los voy a alabar en esto? En esto no los alabo. Si hay algún pecado que nos hace indignos de la cena del Señor, es la falta de fraternidad. Ciertamente hay muchos pecados que nos alejan de la comunión con Dios, pero si estamos en la mesa del Señor, quiere decir que ya tenemos la fe en Dios, que de cierta manera tratamos de obedecerlo, que de cierta manera tratamos de cumplir con ciertos requisitos y mandatos que Dios nos da, y oramos y cumplimos con todo eso. Pero lo que les faltaba en la mesa de Corinto era esa fraternidad, porque los pobres, los que no tienen nada, cuando llegaban a la mesa del Señor, ya se lo habían acabado otros. Los que tenían cierta libertad de horario podían llegar primero, y cuando ellos llegaban, sí es cierto, traían su comida para compartir, pero la compartían entre ellos. Y cuando llegaban los que tenían hambre, los obreros, los esclavos, los peones, ya no encontraban nada más que una bola de borrachos. Y los avergonzaban. ¿Por qué? Porque eran los siervos. Y a lo mejor hasta les pedían que les siguieran sirviendo, que los siguieran atendiendo. Cuando Pablo le escribe a Corinto, les escribe muy duro por muchos pecados. Pero en la cena del Señor, este es el pasaje de la cena del Señor, les dice: no coman indignamente de esta cena. Falta el amor, falta la fraternidad. Ese era el presente de esos que estaban recordando algo que Jesús había hecho y se estaban olvidando del presente. Sin duda veían también al futuro, esperaban la salvación, lo esperaban de vuelta al Señor Jesucristo. Pero en su presente estaban olvidándose de algo muy importante, que no nada más hay que amar a Dios, sino que eso se tiene que reflejar en el amor al prójimo. Así es que, sigue diciendo,
Hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa. Esa es la solución al problema. Los está exhortando a que no vengan aquí nada más a satisfacer su necesidad de comer, sino que lo más importante es de que ya no hay griego y ya no hay judío, de que ya no hay hombre, que ya no hay mujer, de que ya no hay amo y que ya no hay esclavo. En la casa de Dios, todos, en la familia de Dios, todos somos uno. No debe haber esas diferencias y debemos tener esa sensibilidad para con el otro. Hoy nos acercamos a la cena del Señor y el Señor nos dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta santa cena antes de que yo vuelva. Y para nosotros también es un recordatorio del pasado. Es ver hacia atrás y sí recordarnos de la liberación que hubo en Egipto, de ese Dios que no tolera la injusticia, de ese Dios que escucha nuestro clamor. Es recordar cómo a Abraham le fue pedido su primogénito, el legítimo, porque tenía otro que no era el legítimo, le fue pedido su primogénito, y cuando lo fue a entregar, Dios en su misericordia le da un sustituto. Eso apunta totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día yo no podría estar aquí entre ustedes, que yo soy el primogénito de mi familia, si no fuera por Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes son primogénitos, o cuántos de nuestros hijos no podrían estar hoy aquí si no fuera por la gracia del Señor, por ese pacto que hizo, ese nuevo pacto en el que Dios entregó a su primogénito por nosotros. Creo que eso es algo que debe de movernos a recobrar el sentido, a recordar el sentido de la mesa del Señor. En venir aquí, hoy en nuestro presente, recordando ese sacrificio en el pasado que hizo nuestro Señor Jesucristo, y venir aquí a la mesa con ese espíritu de fraternidad, de hermandad, porque todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y así nos saludamos y así nos lo decimos. A mí me da mucho gusto que desde que llegué han sido muy fraternales conmigo. Se los agradezco. Me han invitado a compartir el pan en algunos lugares, en sus hogares, y eso nos ayuda a nosotros en lo físico. Conmigo no tienen mucho problema porque yo con 2 taquitos ya la hice. En lo emocional es muy importante para uno cuando llega nuevo aquí sentirse cobijado. En lo espiritual, porque podemos compartir nuestra fe, podemos charlar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los testimonios, lo que entendemos, las preguntas que surgen. Eso es la comunión. Y yo quisiera invitarlos a ustedes a que cada domingo, no nada más cuando haya comunión, se acuerden de algún hermano que ustedes sepan que a lo mejor no tiene tanto como nosotros. Que puedan ustedes invitar a alguien que sepa que rara vez puede tener una comida como nosotros la tenemos comúnmente. Que puedan charlar con ellos, que puedan enseñarse unos a otros. La fraternidad que no se quede aquí en la iglesia, que sea constante en nuestros hogares, no nada más entre nosotros, porque este testimonio que damos cuando compartimos la mesa la podemos hacer con otra gente que no conoce al Señor. Son momentos inolvidables que impactan cuando lo hacemos como nos enseñó el Señor Jesucristo a hacerlo. Él acostumbraba comer y beber con todo mundo, con quienes conocían y con quienes no conocían. Incluso lo criticaban de comilón y de bebedor. Era una práctica muy común en el Señor Jesucristo, compartir la mesa con otras personas. No nada más por la fraternidad, también por compartir con quienes menos tenían.
Y eso era algo que a Judas no le gustaba. Y él criticaba todo eso. Hoy también esa comunión debe ser un recuerdo de lo que viene en el futuro. Porque Él viene nuevamente. Y Él pregunta, ¿encontraré fe? Y eso depende de nosotros. En la manera en que nosotros compartamos la mesa y compartamos con otros esta experiencia. Eso que pasó en el pasado, eso que sucedió en el pasado, que Cristo murió por cada uno de nosotros, eso que hoy vamos a compartir en hermandad, en fraternidad, olvidándonos de nuestras diferencias, de nuestras riñas, de nuestros problemillas por ahí, porque venimos a la comunión con el Señor. Él dice, cuánto deseo, cuánto anhelo estar en una mesa en la que seamos fraternos, en que nos mostremos todo nuestro amor, podamos abrazarnos, estrechar nuestros corazones, dando una muestra de lo que viene en el futuro. Un futuro en donde la fraternidad, la comunión con Él y entre nosotros va a ser perfecta. Yo quiero invitarlos a que si hay algo que les impide acercarse ahorita a esta mesa, le pidan perdón al Señor. Si pueden pedirle perdón a otra persona en otro momento, no dejen de hacerlo, para que en todo momento podamos llegar a esta mesa. A los que nos están viendo en vivo, yo quiero decirles que dice la Escritura que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre. Estos momentos no se dan a solos en casa. Si tienes la oportunidad, si no te lo impide una enfermedad, si nosotros en algún momento hemos dejado de asistir algún domingo por algo que nos lo impidió, pero que realmente no era necesario, se están perdiendo la fraternidad con el Señor y la fraternidad unos con otros. Que nuestra costumbre sea congregarnos, fraternizar, amarnos, y eso es una muestra de amor y de obediencia al Señor.